La licenciada Ana es ingeniera química y estudiante de último semestre de la licenciatura de Antropología en la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente es asistente de profesor del curso de Fundamentos de Ciencias Sociales y trabajó en el proyecto One Health Optum con VG y el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Suiza. Ha hecho trabajo de campo para investigar las barreras de acceso a salud, educación y justicia para mujeres jóvenes indígenas en Guatemala. En la actualidad se ha enfocado en el trabajo y la investigación multidisciplinaria empleando enfoques de ciencias sociales en investigaciones aplicadas en tecnología y salud. Adelante, Ana, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias a Merck y a Procrea por organizar el congreso y también a Freddy, gracias por tomar en cuenta esta charla, que con estos próximos 20 minutos pienso que no solo abren las puertas al primer congreso centroamericano de embriólogos, sino que también a la multidisciplinariedad que es tan importante para estudiar fenómenos sociales, sobre todo en estos contextos de globalización, migración y ahora de pandemia. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, yo voy a hablar de los factores que influyen en el deseo de un embarazo múltiple, y mientras estaba escuchando las últimas presentaciones, cuando Gaby dijo que iba a presentar algo muy diferente, bueno, pensé, esto es más diferente, pero conforme la vayan viendo, quiero que no la vean como algo muy distinto, sino que en realidad es como un complemento a todas las investigaciones que están llevando a cabo en los laboratorios y donde de repente dicen, bueno, esto tiene que ver con el nivel de ansiedad del paciente o con otros factores que no pueden controlar. Creo que este tipo de investigaciones les puede ayudar. No tengo ningún conflicto de interés al llevar a cabo esta investigación sobre las técnicas de reproducción asistida y los riesgos que conlleva un embarazo múltiple. En la presentación voy a hablar de por qué pienso que son importantes las ciencias sociales para las técnicas de reproducción asistida en Centroamérica, estudios de gemelos sobre una perspectiva de antropología y un proyecto que estoy llevando a cabo que es de antropología aplicada sobre técnicas de reproducción asistida y gemelos y unas conclusiones preliminares. Entonces, solo para poner en contexto, antropología es el estudio del ser humano. Estudia la cultura material, sus símbolos, sus significados, y esta cultura no se mira como un listado de características como a veces la vemos, sino que es como una red de significados que se pueden interpretar a partir de descripciones, y estas descripciones, por ejemplo, pueden ser entrevistas. Los laboratorios de infertilidad son similares todos por dentro, cumplen los requisitos y los estándares de calidad como las charlas que han estado dando, pero cómo se interpretan los resultados de estos laboratorios va a depender de la región. Entonces, ¿qué pasa cuando técnicas que se han diseñado y se han legislado en Europa y en Estados Unidos vienen a nuestra región? Centroamérica es una región que tiene una historia común, comparte características geográficas y culturales, que sería lo que llaman Mesoamérica. Sin embargo, cada país tiene características propias, y es porque a pesar de la historia común, a partir del siglo XX cada gobierno va tomando decisiones distintas y hoy se pueden ver en diferentes índices de desarrollo. Esto es importante porque esto moldea a las personas y a las instituciones de estos países. En temas de antropología e infertilidad hay muy pocos estudios para la región. Encontré este que tiene que ver con la ética de la criopreservación en Ecuador, y también puede aplicarse un poquito a lo de los gemelos. Elizabeth Roberts es una antropóloga y ella estudió la criopreservación y cómo se mira, digamos, transculturalmente en países como Europa o Estados Unidos, donde el propósito es preservar la vida. Pero ella encontró que en Ecuador el propósito no para las personas, ¿verdad?, de que son las dueñas de sus embriones, no es preservar la vida, sino hay una ética del parentesco. Entonces, de tener un biovalor que se puede congelar o donar,
En Ecuador, el embrión es un miembro de la familia y por lo tanto es sagrado. Entonces pienso que esto puede cambiar la perspectiva, incluso puede afectar lo que estoy estudiando, que es los gemelos. Entonces, esta es la investigación de antropología aplicada, ¿verdad? Cómo desarrollan, cuidan los embriones en un laboratorio. Va a tener un impacto en las familias en los que van a concebir pues la familia y también de esta misma manera en la sociedad. La incidencia de gemelos varía en el mundo según un estudio de Nancy Sigal, que es una psicóloga que ha estado estudiando mitos y falsas percepciones sobre gemelos. Según este estudio, son más comunes los no idénticos en África y menos comunes en Asia. Cómo los grupos perciben a los gemelos depende de esto. Entonces, estos Yoruba es una tribu de África donde los gemelos tienen el índice más alto de gemelos, uno de cada 22 partos es gemelos. Entonces se llaman la nación de los gemelos, tienen rituales, mitos, figurillas y hacen festivales. Entonces es más fácil que se puedan honrar los gemelos en estas culturas donde son comunes, mientras que en Asia, que son poco comunes, los gemelos eran considerados de mala suerte. Esto, por supuesto, ha cambiado en la actualidad y con las técnicas de reproducción asistida ha cambiado la percepción de los gemelos. Bueno, han estado hablando en las presentaciones de si se hace transferencia de un embrión o transferencia doble embrión con la posibilidad de gemelos, pero siempre está el dilema de que la paciente tiene la autonomía sobre su tratamiento y que ella puede decidir de alguna manera. Ryan en Estados Unidos hizo un estudio del deseo de gemelos en parejas y encontró que el 20% de las parejas que van a un centro de fertilidad buscan tener gemelos. Y en Dinamarca hicieron un estudio sobre las actitudes hacia la transferencia única de un embrión y también pues las parejas también preferían tener gemelos. Encontraron que el 64% de las parejas que desean tener gemelos no tienen miedo a los riesgos de un embarazo múltiple. Y muy interesante, pues para Dinamarca comparado con Centroamérica es que el aspecto económico no es decisivo. Entonces la pregunta de investigación es por qué las parejas que asisten a centros de reproducción asistida ven los embarazos múltiples como un tratamiento exitoso y pueden ignorar los riesgos económicos y de salud. Esta investigación es de antropología aplicada y los resultados permitirán tomar acciones que faciliten la comunicación entre pacientes y médicos. La metodología es una investigación cualitativa que pues, es muy diferente a todas las que han presentado que son cuantitativas. Aquí no queremos saber una cantidad, sino que queremos saber el porqué de un fenómeno. La primera parte del proyecto se entrevistaron especialistas de infertilidad que trabajan en centros de reproducción asistida de Centroamérica y se elaboraron entrevistas semiestructuradas. El paradigma con el que fui construyendo las entrevistas es el ecológico y lo que dice es que, pues, que el individuo es parte de un contexto social que influencia su comportamiento. Entonces, por ejemplo, puse a la pareja en el centro, tienen creencias, tienen roles y ellos al mismo tiempo están influenciados por su familia, por su comunidad, por las instituciones. Entonces, por un lado está el sector profesional, que en este caso podía ser el médico, que les está dando recomendaciones de cómo no tener gemelos, pero estas personas están mediando sus decisiones con sus creencias y al mismo tiempo con las creencias populares, como por ejemplo todos los mitos que hay alrededor de los gemelos. Las entrevistas se transcriben, luego se codifican en afirmaciones, que son frases que se van repitiendo en las respuestas, ¿verdad? Estos se codifican y son frases cortas que capturan un significado y este significado se puede agrupar en categorías y temas. Sirven para encontrar patrones, frases en común, relaciones y con esto podemos interpretar y sacar conclusiones. Entonces, de las entrevistas que se realizaron, pues yo creo que salieron muchos temas interesantes que se pueden analizar, pero ahorita me voy a enfocar en dos. Esto es desde la perspectiva de los médicos. Entonces, es el deseo de tener gemelos de los pacientes y las dificultades que enfrentan los médicos por estos deseos en un contexto que sería Centroamérica. Entonces, lo agrupé en deseo de tener gemelos, ¿verdad? La categoría más común que va saliendo en todas las entrevistas es formar una familia rápido.
El código que más se repite es 2 de un solo, casi con las mismas palabras o alguna variación, pero esto no incluye 2 de un solo, sino que incluye recuperar un tiempo perdido en tratamientos de infertilidad y incluye un aspecto económico. Pero no solamente es formar la familia rápido, sino que también están pensando en una familia modelo o estándar. Y esto significa que están pensando en cumplir las presiones familiares que tienen. Mencionan en las entrevistas que la mayoría que piensan que tienen herencia de gemelos quieren tener gemelos. Y hay una idea de una relación ideal entre hermanos gemelos que puede también estar asociada a los mitos. Y por otro lado, el deseo de gemelos está mediado por la percepción positiva que tienen las personas hacia los gemelos, como los mitos, la idea de tener una parejita, desconocer los riesgos médicos, desconocer lo que implica el cuidado y económico, ¿verdad?, de dos niños al mismo tiempo, incluso moda. Entonces, estas percepciones de los pacientes se pueden profundizar con más entrevistas. Entonces, bueno, yo sé que ustedes, bueno, así es una forma de cómo se va clasificando la información en una matriz. Bueno, se va tratando de las entrevistas, de ir buscando una narrativa, algo que nos vaya explicando qué es lo que está pasando. Y yo sé que estas narrativas ustedes las han oído un montón de veces. Lo único es que hoy alguien las está tratando de clasificar o de entender para encontrar un fenómeno, ¿verdad? Entonces, sobre la pregunta, el deseo de tener gemelos, una narrativa, pues una respuesta de las preguntas dice, son parejas de 35 años, 40 años, que ya se desarrollaron plenamente de toda la parte laboral, de educación, y lo que quieren es una familia, que si bien no les importa que sea una familia de un hijo único, les gustaría dos de un solo, que es la palabra de todo mundo, dos de un solo. Y a la par del párrafo puse las codificaciones. Este otro dice, el primer factor es que son parejas que les ha costado tiempo y que entonces el hecho de ya llevar 5 años los ha puesto en desfase con sus amigos. Y el hecho de decir, si puedo tener dos de una vez, me voy a poner al día y voy a estar con una familia formada. Son mujeres por arriba de 35, 37 años y ese es el primer factor de ellos en decir, en un solo intento, yo tengo a mi familia completa o tengo ya 2 hijos. Eso es lo primero. Las personas llegan a pedir 2, la mayoría porque fue gemelo o tiene una familia con gemelos. Le parece como bonito que ya tengan un hermanito, su hermanita. Entonces, ven a los gemelos en una sola instancia otra vez, como lo que están buscando es formar una familia y que el hijo tenga un hermanito. Luego, el siguiente tema es las dificultades que enfrentan los médicos con estos deseos de los pacientes. El primero es el problema médico, serían los riesgos de los gemelos o las técnicas de reproducción asistida, las complicaciones del embarazo y los gastos económicos que esto conlleva. Y luego los médicos también tienen que mediar con las percepciones de riesgos de los pacientes. Algo que también se va viendo en las entrevistas es que los pacientes, pues desde la perspectiva de los médicos, los pacientes tienden a subestimar los riesgos. Y que por otro lado, los medios de comunicación o las personas que han tenido gemelos no lo están contando todo. Entonces, aquí podemos ver en este párrafo, entonces son precisamente las redes sociales las que hacen que la gente lo vea de una manera normal. Lo que debería de suceder es mirar el embarazo general en reproducción asistida como un riesgo y la palabra riesgo debería de ir como en la cajetilla de cigarros. Este otro párrafo dice, lo importante es que hablemos en verdad, creo que tiene que ir relacionado a la prevención de los gemelos, educación de la población, a que se enteren los riesgos de la mortalidad, los precios, de lo que cuesta tener gemelos, enfocarse en los que no les va bien, pero tampoco con miedo de decir todos los gemelos me va a ir mal, sino que solo que lo sepan para que sus decisiones sean en base a eso, porque lo otro, lo bonito ya lo saben, la mayoría ya sabe, mi primo es gemelo, todo el mundo sabe lo bueno de los gemelos, pero nadie sabe lo malo. Entonces, en base a estas primeras entrevistas, tengo unas conclusiones preliminares, y es que las parejas que asisten a un centro de fertilidad con el deseo de tener gemelos buscan formar una familia modelo o estándar de forma rápida y recuperar el tiempo perdido con el costo de un solo tratamiento. Los especialistas en infertilidad están tomando medidas para disminuir los riesgos de embarazos múltiples con nuevos métodos y tecnologías.
Sin embargo, tienen que lidiar con las motivaciones, las decepciones y las limitaciones económicas de la pareja. Las parejas que desean tener gemelos subestiman los riesgos médicos y económicos debido a las percepciones